Bienvenidos. Ahora vamos a revisar lo que es el sistema SIMAT, que es el Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana para la gestión de conflictos sociales. Tenemos dos versiones que las vamos a ver una por una. Vamos a entrar al SIMAT, que es nuestro SIMAT estándar, llamado así, porque tiene todas las bases necesarias para la introducción de datos y la gestión de conflictos sociales. El SIMAT está disponible en la página web simatpaz.org, como ustedes pueden ver en la sección que se muestra a continuación acá. Al hacer clic en este botón de acá, donde dice SIMAT estándar, les va a llevar a la versión SIMAT estándar. Vamos a ingresar con el nombre de usuario de administrador, con el cual les voy a explicar cómo funciona el SIMAT y los diferentes componentes que lo hacen. Primero, en la parte de arriba tenemos un menú donde tenemos el manejo de los catálogos, asignación de usuarios, tenemos todo el tema de la descripción de los usuarios, los reportes necesarios, etc. Vamos uno por uno y voy a mencionar los más importantes. La asignación de usuarios. Como ustedes pueden ver, aquí están los usuarios que pertenecen al sistema. Simplemente dándole un más, ustedes pueden agregar el usuario y elegir cuál es el rol al que va a pertenecer y cuál es la institución con la cual tiene que actuar este usuario. Entonces, esta tabla de usuarios es muy importante para que ustedes puedan ingresar los usuarios que harán uso del sistema en el proceso de la gestión constructiva de conflictos. Así como existe la tabla de usuarios, también tenemos una serie de catálogos. Estos catálogos son claves para que ustedes puedan manejar el sistema y alimentarlo para lograr de esta manera que los datos sean correctos y sean ingresados de la mejor forma posible. De esta manera, el sistema los va a interpretar y va a sacar los reportes de acuerdo a información que tiene que estar catalogada en estos catálogos. Vámonos con el catálogo de institución. En el catálogo de institución se listan todas las instituciones que pueden ser parte del SIMAT y que pueden ingresar también al SIMAT para gestionar datos y gestionar conflictos. Tenemos el otro catálogo que es de departamento. En el caso de Bolivia, nosotros nos dividimos en departamentos y municipios. Y después tenemos una serie de regiones y otras divisiones que hacen al municipio. En este catálogo de departamentos tenemos a todos los departamentos que hacen a Bolivia. Es importante mencionar que entre ellos hay uno que es el conjunto de departamentos, y esto tiene que ver con que hay algunos conflictos que son de nivel nacional. Entonces esto también tiene que estar reflejado en este catálogo como si fuera un departamento más para poder inclusive georreferenciar más adelante en la gestión de conflictos y en el seguimiento que se les hace a cada uno de ellos. El otro catálogo es el de municipios, que va relacionado a los departamentos directamente. Entonces se selecciona el departamento y se selecciona el municipio, y de esta manera se comienza a hacer una relación y seccionamiento de cada uno de los municipios que pertenecen a un departamento. Luego de ello tenemos la tipología, las diferentes tipologías a las que hace un actor. Por ejemplo, están los cocaleros, están los gremialistas, están los movimientos sociales, está el sector de salud, transporte, etc. Aquí ustedes colocan ese tipo de tipologías. Tenemos el catálogo de medidas de presión que se encuentra acá. Estas medidas de presión son las medidas que existen en un conflicto. Normalmente son bloqueos, hemos visto cacerolazos, crucifixión, huelgas generales, marchas, etc. Entonces, esto nos permite colocar las medidas de presión que tiene un conflicto al momento de ingresarlo. Luego de eso tenemos una sección de conflictos que se pueden prestar. No voy a entrar en el detalle en esto porque se explica ya en la anterior presentación. Entonces, voy a entrar a la parte de emergencias. Las emergencias son todo lo que nos envía el rol de usuario y se listan acá. Esto nos permite al operador validar la información que envía el rol de usuario, de manera que podamos ingresar esto en la pantalla principal. Los actores.
Esta parte de los actores es muy importante porque aquí se tiene un catálogo de todos los actores que son necesarios y actúan en los conflictos, en las demandas y en los acuerdos. En esta sección podemos ver que nos pide algunos datos clave. Primero, ¿cuál es el sector? ¿Cuál es el nombre del actor? ¿En qué ubicación se encuentra? ¿Cuál es su acrónimo? ¿Cuál es el alcance que tiene este actor? ¿Será departamental, municipal, etcétera? ¿Quién lo representa? ¿Cómo ubico a este representante? Y finalmente nos dice en qué municipio está situado y a qué distrito pertenece. Entonces, con esto yo meto a cada actor que es necesario para poder ingresar estos datos al momento de gestionar un conflicto o de adicionar datos de una demanda o de adicionar datos de un acuerdo. Es importante mencionar que además de la edición y el borrado de estos actores, tenemos este iconito que nos permite ver la relación que tiene en los diferentes conflictos. Aquí, por ejemplo, está como demandante en estas situaciones, está como demandado en estas otras situaciones y no apoyado en ninguna otra situación. Esto nos permite un poco caracterizar al actor y nos permite verificar que este actor ha participado en diferentes situaciones y con esto podemos saber el momento de intervenir en el conflicto, de entender cómo es que este actor se comporta o cuál es la situación en las que va a apoyar o cuáles son las situaciones en las que va a tratar de ser demandante o demandado. Luego hay un catálogo pequeño que es de reportes, donde tenemos los reportes dinámicos y tenemos diferentes matrices de conflictividad, convenios, demandas, etc. Reportes a los que ustedes pueden acceder muy fácil, ¿no? Por ejemplo, este reporte, que lo habíamos mencionado también en la anterior presentación, tiene la forma de tablas dinámicas, como se explican en Excel. Entonces, esto simplemente es jalar datos y comenzar a ver cómo se comportan, por ejemplo, los actores demandantes en este caso. Este es un reporte dinámico de la pantalla principal de los conflictos. Entonces, por ejemplo, aquí puedo ver cuáles son los actores demandantes y un conteo, por ejemplo, en qué conflictos ha participado, en qué demandas ha participado, cuántos acuerdos ha generado. Entonces, esto nos permite un poquito hacer un detalle, un reporte a medida de lo que uno necesita. Tiene gráficos, como habíamos visto en algún momento, y tiene diferentes tipos de gráficos para que yo pueda evaluar lo que es un conflicto, a los actores demandantes, a los actores demandados, etc. Aquí tienen una visión rápida de todo lo que nos permite hacer, ¿sí? Líneas, áreas, columnas en horizontal, distribuciones, tiene pies, tiene inclusive georreferenciación, tiene tendencias, etc. Entonces uno puede realizar el gráfico que uno desee. Luego de esto les voy a mostrar algo muy importante que es parte del sistema y que tiene un plugin, es este botón de chat. Este botón de chat puede uno hablar con las diferentes personas que están listadas en la institución. Este es un chat muy básico y que viene con el sistema. Sin embargo, tiene un plugin que puede permitir trabajar de forma más segura y el plugin es el Rocket Chat. Bueno, continuemos. Una vez visto todos los menús disponibles en la parte superior, vamos a entrar a ver cómo se comporta el sistema. Para eso simplemente tengo en la parte superior un pequeño buscador donde yo puedo definir las fechas en las que quiero buscar los conflictos, las demandas o los acuerdos. Voy a poner una fecha amplia. Y ustedes pueden ver acá que inmediatamente el sistema responde con un listado de conflictos, demandas y acuerdos. ¿Cómo se divide esta sección? La primera parte que ustedes ven a la izquierda hace referencia a los conflictos, las demandas y los acuerdos, pero desde una parte operativa. Cuando uno hace clic en conflicto o en demanda o en convenio, lo que hace es, vamos a hacer un clic para que vean, lo que hace es ingresar a los datos que tiene el conflicto, la demanda o el acuerdo. En este caso he entrado a un conflicto y nos da el listado de los hitos o seguimientos del conflicto. Entonces aquí yo tengo que meter los seguimientos que se tienen que hacer
para cada uno de los conflictos por fecha. ¿Esto qué va a permitir? Generar la fase y la tendencia de cada uno de ellos, que son registrados para formar una curva de tendencia del conflicto. Veamos entonces los datos que nos pide. Nos pide la fecha de seguimiento, dónde está ubicado este conflicto, cuáles son las medidas de presión que se tienen, cuál es la situación actual, cuál es la respuesta, las observaciones, la fase y la tendencia. Cada uno de ellos tiene, por supuesto, un catálogo referenciado. Por ejemplo, la fase tiene estas 5 opciones, la tendencia tiene estas opciones que se las explicó ya en el video anterior. Entonces veamos, con estos datos ustedes comienzan a generar una curva que va a permitir determinar y generar un reporte un poco más amplio, que lo vamos a ver acá, en el caso de un conflicto. Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo se genera el gráfico. Miren, se genera un gráfico de tendencia del conflicto y además nos dice en qué fase se encuentra. Entonces, este reporte se lo llama el reporte ejecutivo y lo que nos dice es dónde está ubicado, cuáles son los actores que están en este conflicto, nos muestra cuáles son los antecedentes del conflicto, cuál es su último seguimiento, en qué fase y tendencia está, la sugerencia de abordaje y otros datos que vienen ya de la parte analítica. A este se le llama el reporte ejecutivo y que irá a dar a las manos de quien decide sobre el conflicto. En esta sección de acá, haciendo clic en este reporte de situación que se lista acá. La parte izquierda es operativa, la parte derecha es analítica. Nuevamente, en la parte izquierda operativa tenemos una banderita, que esta banderita nos permite dar una prioridad de atención a los conflictos. Si uno hace clic en esto, sale una ventana que nos dice qué prioridad le tenemos que dar. Esta prioridad normalmente es asignada por el administrador o por el que toma la decisión. Esta banderita, una vez asignada, aparecerá en el dashboard de inicio, cuando iniciamos el sistema, que se los muestro enseguida, aparecerá en el dashboard de inicio, en esta sección, según sea un conflicto, sea una demanda o sea un acuerdo o convenio. Continuemos con lo que estábamos listando. Tenemos en la parte operativa la posibilidad de generar procesos de diálogo para simplemente ir haciendo un seguimiento a lo que son los procesos de diálogo por fecha. Aquí vamos a definir qué actores están interviniendo, actor 1, actor 2, datos de ejemplo, por supuesto. El presupuesto asignado para esta sesión de diálogo, voy a poner un dato cualquiera, y cuánto he ejecutado efectivamente en este proceso de diálogo. Digamos que he ejecutado esto. Y aquí el texto del proceso de diálogo. El texto del proceso de diálogo, como se había mencionado, lo podemos hacer a través del Speak Notes, que es un sistema libre para hacer dictado en web y ustedes podrán hacer copy-paste del proceso acá en este espacio de texto del proceso de diálogo. Y aquí vamos a poner un texto de referencias y por supuesto tiene una sección donde se activa la inteligencia artificial y permite hacer el subrayado de las palabras clave. En este caso, a propósito, estoy colocando algunas palabras que ya están en el motor de conocimiento. Conflicto que se da por la matanza. Y fíjense que inmediatamente ya nos aparece conflicto acá. Y aquí ustedes pueden agregar otras palabras clave o buscar en el texto cuáles son las palabras claves automáticamente a través de una red neuronal de las palabras que más se repiten. En este caso, porque el texto es pequeño, no nos da nada. Bueno, esa es la parte de procesos de diálogo. También tiene la posibilidad de prestar un conflicto a otra institución. Esta institución tiene que estar cargada en el catálogo de instituciones. Entonces yo puedo prestar este conflicto, por ejemplo, que acabo de elegir, este de acá, el del sindicato de transportes, etcétera, lo voy a prestar al gobierno autónomo municipal de Chuquisaca. Entonces lo presto y ya está. El gobierno autónomo municipal de Chuquisaca recibirá este conflicto y lo podrá ver en solo modo lectura y aparecerá así como está acá en el listado de sus tareas principales. Bueno, luego también tenemos una sección de competencias. Tiene que ver con los temas competenciales en el conflicto. Por ejemplo, el tema de provisión de agua.
Aquí se coloca el actor que está demandando. Este actor será la junta de vecinos, por ejemplo. Estoy poniendo datos de ejemplo. Y la institución que atiende competencialmente la provisión de aguas, ¿quién será? Quizás el gobierno autónomo municipal o es el Ministerio de Aguas, no sé. Entonces vamos a poner aquí la institución que competencialmente tiene que atender este tipo de temas. Para eso se tiene un catálogo competencial que se ha creado con el PNUD y que está disponible para ustedes. Esta es la parte operativa, la de la izquierda. Ahora voy a entrar a la parte analítica. La parte analítica está compuesta por varias herramientas de análisis, entre ellas el árbol del conflicto, y como se había mencionado anteriormente, hay un PDF el cual les va a permitir llenar los datos que están acá. Cuando se haga clic en el PDF, ustedes pueden entrar directamente a ver estos datos y van a tener la referencia de las herramientas necesarias para ir avanzando en el proceso de ingreso de datos. No olvidemos que este sistema responde a una metodología y esta metodología es llamada la acción sin daño. Por lo tanto, el uso de estas herramientas tiene que ser en forma ordenada y sistémica, de manera que podamos entender al final de qué trata el conflicto y cómo lo vamos a abordar. Veamos entonces y continuamos con lo que es el sistema como tal. Fíjense que está el Do No Harm, que es la acción sin daño, que esta herramienta nos permite ya intervenir en el conflicto e indicar cómo lo hemos hecho. Esta es la manera en que actúa un conflicto. Veamos una demanda. Recordemos que la demanda es una solicitud de un actor o un conjunto de actores que solo viene con la firma de un lado. Entonces solamente estamos hablando del demandante. Por lo tanto, esta demanda tiene una forma diferente. Fíjense que la forma nos dice cómo se está presentando esta demanda, cuál es el CITE, la hoja de ruta o el documento con el que está entrando, cuál es la fecha de recepción que estamos haciendo, porque es diferente la fecha de entrega a la fecha de creación de esta demanda y la ubicación donde se está recibiendo esta demanda. Esta es la parte superior. Adicionalmente tenemos la posibilidad de añadir la demanda a través de este upload, arrastrando los documentos necesarios para que se reflejen en el sistema y tengamos un repositorio de demandas acá. Luego tenemos los puntos que hacen a esta demanda. Una demanda es una solicitud donde se describen varios puntos, varias solicitudes internas que tienen que ser atendidas. No necesariamente todos tienen que ser atendidos, inclusive pueden ser negociables. Entonces aquí se hace la descripción de todos los puntos de la demanda y nos pide simplemente alguna numeración que tenga internamente, la descripción, los resultados que se tienen. En esta parte de los resultados es importante recalcar que se tiene que describir en qué estado está este punto de demanda, si está pendiente, etc. ¿Quién es el responsable demandante y quién es el responsable demandado? Así como la fecha plazo de atención por cada punto. Esto va a hacer que se active la semaforización, siendo rojo, que ya ha vencido el plazo de atención, siendo amarillo un color que nos indica que estamos a 10 días de que esta demanda venza o el punto de la demanda venza, y verde que estamos en plazo de atención sin mayor problema. Hay un colorcito adicional que es este, que nos indica que este punto ya ha sido atendido. ¿Cómo se realiza esta acción? Cada punto puede tener un seguimiento. Entonces, veamos, le voy a hacer un seguimiento a este punto y le voy a dar un nuevo seguimiento por fecha. Voy a colocar la fecha de hoy y vamos a colocar el estado. Fíjense que aquí tiene tres situaciones. Un estado de concluido, que ya se ha atendido este punto, un estado en proceso, que lo seguimos atendiendo y estamos trabajando en ello, o un punto de no atendido, porque muchas veces no se ha tocado este punto ni se lo ha atendido de manera adecuada o simplemente no es competencia de la institución. Entonces, voy a colocarle este en proceso. La fuente, ¿quién nos está dando la información? Voy a poner Juan. Voy a poner la referencia de la fuente. Estoy poniendo un periódico que es página 7. Los datos del contacto, seguramente ahí como contacto a página 7.
quizás a través de su teléfono interno, ¿no? Estoy poniendo cualquier número. Y el seguimiento, ¿qué ha pasado con este punto? Entonces se generó, voy a poner un proceso de diálogo. En esta parte de observaciones, como se había mencionado anteriormente, las observaciones que tiene el operador respecto a esta situación, ¿no? Le está haciendo un seguimiento, entonces aquí vamos a colocar seguimiento del operador. Le damos OK. Y esto, fíjense que está en proceso, pero ya cuando salimos a la demanda como tal, nos muestra que está en color rojo porque la fecha de atención ya ha sido sobrepasada. Entonces, por más de que esté en proceso, ya el sistema nos dice que esto ya va a explotar. Eso es en cuanto a la demanda. Entonces, la demanda tiene datos generales, tiene puntos y tiene seguimiento a estos puntos. Veamos un convenio. Un convenio, al igual que la demanda, tiene las mismas situaciones. Tiene datos generales, como tipo de convenio, fecha de firma. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una demanda y un convenio? La demanda es una solicitud de una sola parte. El convenio es un acuerdo generado entre dos partes y tiene las firmas de las dos partes. Por lo tanto, los puntos de ese convenio, todos deben ser cumplidos. ¿Por qué? Porque tienen la firma de las dos partes. Y aquí vamos a entrar en la descripción del tipo de convenio, la fecha de firma del convenio, dónde se está dando la firma, cuáles son los responsables, tanto del demandante como el demandado, y cuándo vence este acuerdo. Esto va a permitir dar un seguimiento a través de la fecha de vencimiento. También dentro de estos convenios existen puntos de cumplimiento obligatorio. Entonces aquí se registran los puntos y así como en la demanda también se le hace seguimiento a cada uno de estos puntos. Y tiene la misma forma de comportamiento donde tiene la semaforización, color rojo, amarillo y verde, rojo que ya ha vencido el plazo, amarillo que está a 10 días de vencer y verde que todavía está en plazo de atención. Entonces esto nos va a permitir ver el cumplimiento del acuerdo y hacer un seguimiento adecuado y se comporta de la misma forma que una demanda. Aquí están los seguimientos y fíjense que tiene en estado, tiene los mismos 3 elementos que van a permitir generar la atención de este punto. Esa es la descripción de lo que es el sistema como tal y lo que corresponde al CIMAT en esta versión básica. Una vez abordado el sistema CIMAT estándar, como así lo llamamos, les vamos a mostrar las diferencias que existe con una versión que es muy importante y que ha sido destinada a la vulneración de los derechos humanos. A este sistema se lo ha llamado CIMAT de las Defensorías del Pueblo. Ahora vamos a ver el CIMAT destinado a las Defensorías del Pueblo. Lo pueden encontrar en cimatpaz.org, como se muestra acá. Veamos entonces este sistema CIMAT. Se hace clic en este botón de acá que dice CIMAT Derechos Humanos. Este CIMAT es entregado y está funcionando actualmente en la Defensoría del Pueblo en Bolivia y está disponible para ustedes en la dirección mostrada anteriormente. Veamos, voy a entrar con un rol de administrador para mostrarles las diferencias que se encuentran respecto al otro CIMAT, al CIMAT estándar que lo llamamos. Tiene absolutamente todas las cualidades del CIMAT. Tiene en la parte superior los catálogos, la administración de usuarios, la administración de los actores y una serie de reportes que se generan a partir de los datos. Veamos cuáles son las diferencias con este sistema. Principalmente es la adición de datos referenciados a la gestión de los derechos humanos o la violación de los derechos humanos. Veamos cuáles son las diferencias con el otro CIMAT. Cuando hacemos la adición de un conflicto, nos pide la fecha, el tipo, si es un conflicto, es una demanda o es un acuerdo, y además nos dice cuál es el grupo que está siendo vulnerado. Este es un catálogo que nos muestra acá, por ejemplo, vamos a ver que es el adulto mayor, pero también puedo adicionar otros. Será un adulto mayor y es un migrante refugiado, no sé.
son los grupos vulnerados que nos exige el sistema de defensoría que metamos como importante. Luego nos dice que este conflicto, que viene del catálogo de actores, ya podemos colocar diferentes datos. Voy a colocar un dato cualquiera en contra del gobierno. Voy a poner cualquier gobierno y vamos a hacer la descripción. Esa es una de las principales llamadas en este sistema porque hace referencia a los grupos vulnerados. Este es un dato importante porque no lo tiene el otro CIMAT y que una vez ingresado, como podrán ver, se lista acá. Dice grupo vulnerado, adulto mayor, etc. Entonces esa es una primera diferencia respecto al sistema tradicional CIMAT que lo vimos anteriormente. Al igual que el otro sistema, tiene una parte izquierda que es operativa y una parte derecha que es analítica. En la parte operativa hay una diferencia. Cuando hablamos de un conflicto, al hacer el ingreso de este conflicto, nos permite seleccionar cuáles son los derechos vulnerados que han sucedido en este hito del conflicto. Esto sucede cuando se le hace seguimiento al conflicto. Ustedes pueden ver, aquí este es un catálogo de derechos vulnerados y, por ejemplo, voy a poner aquí agua, ¿sí? El sistema no nos va a permitir continuar en este caso si no tenemos derechos vulnerados colocados. Si no, el sistema no tendría razón de ser. Por lo tanto, estos datos de derechos vulnerados al hacer seguimiento son claves al ingresar los datos. Al igual que el otro sistema, tiene la tipología, tiene los departamentos, municipios, la ubicación de donde está sucediendo el conflicto, las medidas de presión que se están dando, cuáles son las fuentes de información y una descripción de la situación actual, como se había mencionado anteriormente, y tiene la institución que competencialmente tiene que atender, la respuesta que ha dado esta institución, y aquí hay un campo importante. Son las observaciones que da el operador, pero también cuáles son las acciones defensoriales que se han llevado adelante. Pueden ser llamadas telefónicas, pueden haber sido gestiones con otras instituciones, etc. Eso se describe aquí, ¿sí? Y igual que en el CIMAT anterior, tenemos las fases que no cambian y la tendencia, ¿sí? Esto permite adicionar la vulneración a los derechos humanos en cada acción que está llevando el operador al realizar el seguimiento. Otro cambio importante que se ha realizado en el sistema es en el reporte ejecutivo. En el reporte ejecutivo nos muestra la ubicación del conflicto, los actores en el conflicto, y aquí se adiciona una parte importante que son los derechos vulnerados, y esto sí se lista por fecha. Esto permite al decisor saber cuáles son los derechos que se han vulnerado en cada conflicto y también tomar acciones y decisiones sobre todos estos derechos que son listados. Existen reportes adicionales. Estos reportes tienen que ver con los conflictos y además la posibilidad de exportar una solicitud de la Defensoría del Pueblo aquí en Bolivia que quieren exportar estos datos para poder hacer y realizar análisis sobre los datos en cuestión. Entonces, fíjense que se ha aumentado en los reportes generales los campos necesarios como son las atenciones que se han realizado y otras que tienen que ver con lo que es la vulneración a los derechos humanos. Veamos un reporte un poco más detallado, que es este de acá de seguimientos, que les mostraba que tiene el derecho vulnerado. Entonces acá se puede listar cuáles son los derechos vulnerados como tabla dinámica, que es una adición que se ha hecho a los reportes correspondientes al CIMAT. Fíjense acá, les voy a mostrar otro reporte que es el modelo gráfico. Este modelo gráfico nos permite listar los conflictos que hay en forma general desde fechas. Nos dice cuáles son los conflictos por mes en las fechas seleccionadas, nos dice cuál es la tipología de los conflictos. En esta sección tenemos cuáles son los sectores demandantes, cuáles son los sectores demandados listados,
¿Cuáles son los conflictos por departamento? Aquí algo más general. ¿Y cuáles son los derechos vulnerados? Aquí los tienen todos. Entonces aquí nos dice que, por ejemplo, desde las fechas seleccionadas en la parte superior, lo que más hemos tenido son derechos laborales o derecho a la huelga. Acá está. Entonces, estos gráficos son utilizados para analizar un poco más en su integridad los conflictos, pero orientados a la vulneración de los derechos humanos. Lo que ustedes han visto es esencialmente una diferencia entre el CIMAT estándar y el CIMAT orientado a las defensorías. Lo que han visto ustedes es que este CIMAT de las defensorías tiene básicamente algunas variables que son destinadas a la vulneración de los derechos humanos.